Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el día de hoy vamos a entrar en campo minado. ¿Por qué digo esto? A ver cómo salimos, ¿por qué digo esto? Porque se trata de un campo de temas altamente complejo, constitutivamente polémico. Es inevitable no entrar en polémica de manera inmediata, y digamos que está imantado ideológicamente con mucha densidad. Es decir, inmediatamente tú tomas una posición y entonces los antagonismos se dibujan, se polarizan las posiciones, y al parecer la gente tiene claro todo, y bueno, vamos a ver si esa claridad es real. El campo es, se demarca según las relaciones que hay entre ética, moral, derecho y la persona, o el cuerpo, más bien el cuerpo. Ética, moral, derecho y el cuerpo. Y dentro de este marco global es donde se dan los temas que aquí ya verán, vamos a ver si, vaya que son polémicos, temas como aborto, eutanasia, pena capital, donación de órganos, clonación. A eso me refería, porque es tan delicado y es un campo minado. Inmediatamente ya hablar de aborto o de eutanasia implica ya muchísimas cuestiones. Para hablar sobre estos temas, tengo el gusto de presentar a mi querido amigo Omar Sánchez Molina. Hola, Omar. Hola Ismael, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias. Qué bueno que estás aquí, Omar. También está con nosotros Miguel Morales Lizárraga. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Y gracias, Miguel. Miguel y Omar son de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ambos vienen del posgrado de Filosofía del Derecho. Así es. Y son profesores en la misma facultad. En la misma facultad. Omar además es servidor público, y Miguel es profesor de tiempo completo. De tiempo completo, investigador. Bien, bueno, nada más para definir, para más o menos entrar en materia, me refería que es un tema muy delicado y muy problemático para defender posiciones. Por ejemplo, pongamos un caso concreto, aborto. La gente inmediatamente dice, bueno, el que está a favor del aborto pues es de izquierda o es progresista, y el que está en contra es de derecha, conservador y reaccionario. Bueno, nuestro punto de vista, por lo menos el mío, es que esa explicación prácticamente no sirve para nada, porque inmediatamente el aborto tiene que conectarse con la eutanasia y con la pena de muerte, con las tres. ¿Por qué? Porque en las tres, por eso yo me refería al cuerpo, porque en las tres desaparece un cuerpo, digamos, ¿no? un cuerpo individual, en distinto, bien sea un feto. O una persona, un cuerpo ya maduro. Entonces, normalmente las cosas se organizan de la siguiente manera. Quienes más o menos, dando por supuesto esta convención ideológica, que es realmente bastante rudimentaria, pero bueno, en fin, quienes están del lado de la izquierda, digamos, estarían a favor del aborto y a favor de la eutanasia, y en contra de la pena de muerte, dirán, ¿no? Y los que supuestamente están del lado de la derecha, los conservadores, pues están en contra del aborto, la eutanasia también, y puede que estén a favor de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dos casos concretos que vimos recientemente. El Partido Verde Ecologista de México, que como ya lo dije en otro programa, una de las peores calamidades políticas que le ha tenido este país, porque realmente no tienen ideología, son pura ocurrencia. El Partido Verde Ecologista seguramente contrató a algún mercadólogo, ¿verdad? Hicieron encuestas, la gente está muy molesta con el secuestro, y entonces se inventan una campaña, en fin, ¿verdad?, indocumentada, política. Y entonces dicen pena de muerte a secuestradores. Entonces ahí está un tema, pena de muerte, ¿no? Por otro lado, quienes se consideran de izquierda, por ejemplo el Partido Socialdemócrata, que ya no tiene registro, pero yo me di cuenta, por lo menos en sus campañas, que están igualmente indocumentados, es decir, también no tienen ninguna solidez conceptual ni doctrinaria, es pura ocurrencia. El Partido Socialdemócrata dijeron, no, vaya horror la pena de muerte, es imposible, eso es la derecha, eso es reaccionario. Y entonces yo me acuerdo que vi un anuncio que decía,
La pena de muerte, no a la pena de muerte porque nos hace asesinos. Decir esto, un político que diga esto, da muestra de la ignorancia de ese político, porque el asesinato es una categoría civil y no una categoría política. ¿Verdad? Porque si decimos, por ejemplo, que un jefe de Estado, llámese Bush, Aznar o Fidel Castro, son asesinos, pues entonces todos lo son, porque entonces también Benito Juárez lo fue porque mandó fusilar a Maximiliano, el Che Guevara, en fin, que nadie se salva realmente, ¿verdad? En términos ya políticos, nadie se salva porque la política implica la guerra y implica el Estado. Más o menos esto lo pongo para poner las cosas en su justa dimensión. Recuerden que aquí el propósito, procuramos es analizar las cuestiones desde un punto de vista filosófico e histórico, y nada más ya para terminar, yo diría que la posición que yo voy a defender es una posición materialista, por tanto atea, crítica, pero no anticlerical. O sea, pues, atea, pero no anticlerical, y ahí vamos a... Así que bueno, pues no sé qué comentarios... Pues bien, Ismael, te agradezco mucho la invitación que nos haces. Como decías, son temas que llevan, digamos, a la polarización desde el punto de vista de la opinión que cada uno asume, porque aparte, digamos, en este contexto democrático que así se ha vendido, todo el mundo tiene derecho a opinar. Entonces, si todo el mundo tiene derecho a opinar, lo importante, digamos, es la emisión de las opiniones en sí mismas y no tanto el contenido que tengan, ¿no? Si pueden tener razones desde el punto de vista político, razones históricas, o en este caso lo que más nos ha interesado a Miguel y a mí son las razones filosófico-jurídicas, ¿no? Que se esconden atrás de esa nebulosa conceptual acerca de un tema tan complejo como lo ha señalado, que es el aborto. Pero bueno, el tema fundamental para mí me parece que es, por un lado, esa complejidad, tratar de destrabarla desde el punto de vista de los conceptos que están atrás de esa realidad. Y lo primero que se ve, como decías, es que en realidad en estos momentos el punto fundamental de la discusión tiene que ser el cuerpo humano. El cuerpo humano visto como una categoría esencial de la ética, y así, digamos, el materialismo que tú defiendes, a mí me parece que atinadamente hace la distinción entre lo que significa el cuerpo como una categoría ética, en tanto que el primer deber que tiene un ser humano es protegerse a sí mismo. Claro, mantenerse en el ser, digamos. Mantenerse, digamos, y conservarse, porque esa es la condición, digamos, de cualquier otra posibilidad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, estético, etcétera. O sea, lo primero es conservar tu ser. Y en segundo lugar, tratar de conservar el ser de los demás, ¿no? Que es un tema que normalmente se ha dado en llamar generosidad o solidaridad grupal. Entonces, el problema está en que afortunado o desafortunadamente el ser humano tiene que ser visto según diversas perspectivas. Desde la perspectiva individual, evidentemente que una persona estará en posiciones, digamos, fabulosas para defender, por ejemplo, el derecho a la vida contra cualquier intromisión que pudiera tener el grupo o el Estado mismo, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, jurídicamente se reconoce que uno tiene derecho a defenderse ante un ataque ilegítimo, ¿no? Lo cual se llama jurídicamente legítima defensa. Es un primer planteamiento, digamos, desde el punto de vista del cuerpo. Si alguien más ataca mi cuerpo, yo tengo derecho a defenderme y jurídicamente estoy protegido. El punto es de que esta perspectiva, digamos, individual, corpórea, no es la única perspectiva en la cual analizamos el tema de los derechos humanos, porque hay círculos concéntricos que se van sobreponiendo al ser humano, y tenemos el círculo de la familia, el círculo de la comunidad, el círculo del Estado, y en última instancia lo que se ha llamado el círculo de la humanidad, como si fuéramos ciudadanos del mundo. Entonces, cada una de esas perspectivas tiene complementos, pero también tiene muchos antagonismos. Planteabas, por ejemplo, el caso específico de que la mayoría de los países han históricamente permitido la pena de muerte. Eso no significa, digamos, que veamos a la pena de muerte como un tema intocable, intratable, porque en lo que corresponde a la dignidad corporal, lo que primero debemos preservar es al individuo de forma absoluta, y que por lo tanto cualquier discurso o cualquier planteamiento filosófico que pueda hablar en términos de pena de muerte, desde el punto de vista de la opinión, está desterrado. Y a mí me parece que el tema es tan actual que precisamente ahorita debemos recordar que incluso en el caso mexicano, esta pena de muerte jurídicamente fue abolida. O sea, teníamos, y aquí Miguel también nos puede complementar, hasta donde recuerdo, permisión jurídica para que se pudiera
ejecutar la pena de muerte para el traidor a la patria, para el salteador de caminos y algunas otras categorías que manejaba la parricida. Estaba en la propia, para el parricida en la Constitución hasta el 2002, según recuerdo. 2005 fue la reforma. Digamos, a partir de ese siglo, entonces jurídicamente el Estado mexicano decide en consonancia con todo el concierto internacional abolir la pena de muerte como una categoría jurídica fundamental del Estado. Pero, como dices, desde el punto de vista político y un poco como una broma electoral, yo le llamaría, el Partido Verde lo que dice es, bueno, dado que podemos alcanzar los votos con una buena broma, entonces hay que decir que hay que reinstaurar la pena de muerte en México. Entonces, es lo que comento desde el punto de vista de que hay que tener mucho cuidado a la hora en que se analizan los problemas éticos fundamentales, porque independientemente de tener derecho a emitir una opinión, lo importante es desde qué perspectiva estamos analizando estos problemas fundamentales. Y yo repito la tesis principal, que la comparto contigo desde el punto de vista de que lo fundamental desde el punto de vista ético, moral, jurídico y político es el cuerpo humano. Y ahí, bueno, Miguel tendrá también sus consideraciones. El cuerpo humano, según mi consideración, no somos completamente individuales, no somos individuos, estamos construidos socialmente, pero eso no significa que tenga un deber o una obligación, no significa que la vida es un derecho, no es una obligación, ¿no? Entonces, me parece que de lo que constituye el cuerpo humano, la construcción, la estructura ontológica del cuerpo humano, lo que nos hace ser seres humanos, más allá del cuerpo animal, es la libertad, ¿no? Definitivamente. Eso me situaría en una postura libertaria, de izquierda. Sí, porque hay que definir ahí libertad según quién, ¿verdad? Porque una cosa es la idea de libertad como autonomía, que es, digamos, de estirpe kantiano idealista, y la otra, la que puede estar, es más estoica, espinosista, que es la libertad como conciencia de la necesidad. Entonces, tú por ejemplo, ¿qué idea de libertad defenderías? Porque no, así en abstracto no dice mucho, suena... Sí, la libertad no dice mucho. La libertad es únicamente la posibilidad de autodeterminarme, ¿no? Ahí estaría siguiendo un poco a Kant, pero definitivamente está combinado con Spinoza. Estoy consciente de las necesidades, de las determinaciones que se ejercen sobre mí, mis determinaciones biológicas y las determinaciones sociales en este caso, ¿no? Las determinaciones sociales ejercen una presión. No soy un ser indeterminado, soy un ser determinado, pero determinable y sobre todo autodeterminable, y me parece que cualquier perspectiva que aborde estos temas controversiales debe tomar en cuenta eso, ¿sí? Debe tomar en cuenta que el ser humano se autodetermina, que está determinado, pero que puede determinarse, y a partir de esa perspectiva siempre el dilema tiene que aterrizarse siempre en los casos concretos. Eso nos deja que la generalidad y abstracción de una ley sobre el aborto, sobre la eutanasia, tiene que ser de tal forma que incluya la posibilidad, no que la excluya, y que entonces se deje al caso concreto la decisión en el concurso social, no solo del individuo, principalmente del individuo en el caso de la intimidad del cuerpo, pero se deja al concurso social la decisión de si en ese caso concreto se preferencia una postura u otra, ¿sí? Pero una ley en su generalidad debe admitir esta autodeterminabilidad del ser humano y por tanto debe permitir ambas posturas, ¿no? Cerrarse a una sola postura ya no es generalidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que comenta Miguel al final del concepto de libertad es precisamente entender la libertad desde la perspectiva, digamos, del individuo, ¿no? Que sería la libertad absoluta respecto a cualquier injerencia, ¿no? Y en ese sentido ha habido diversas formulaciones jurídicas respecto de que cualquier intervención que haga la sociedad civil o el Estado en contra de esa libertad del individuo es jurídica y moralmente ilegítima. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la perspectiva concéntrica del individuo, digamos, es sobrepasada en alguna medida por la perspectiva de la sociedad civil. Y ahorita que el tema, digamos, es tan fundamental porque todo el mundo habla de que la posibilidad misma del Estado está mediada por la determinación que hagan los grupos organizados, llámense organizaciones de la sociedad civil o en este caso grupos, digamos, intermedios, que son los que están posibilitando la discusión en términos de derechos humanos. No es el propio individuo, incluso porque no tiene ninguna categoría, digamos, que presentar
a discusión, sino son las organizaciones las que dicen, bueno, lo que debe hacer el Estado o el individuo en términos de derechos humanos es defender la libertad y la democracia y todo lo que tenga que ver con esta progresividad de la que hablaba Miguel, en el sentido de que la libertad es un valor absoluto. Pero a mí me parece que estos dos elementos, si bien pueden ser complementarios, también pueden ser antagónicos, porque no necesariamente los individuos comparten desde el punto de vista ideológico la visión de las organizaciones de la sociedad civil. Y el otro esquema fundamental, a mí me parece, es el círculo concéntrico del Estado, de la organización político-jurídica que determina cuál es el sentido de las normas jurídicas que rigen en un momento determinado en un país. Y pongo el ejemplo del tema del aborto. En este caso, el Distrito Federal ha decidido que las mujeres tengan una permisión para abortar hasta las 12 semanas. Esta categoría, digamos, desde el punto de vista jurídico es fundamental porque es la razón de Estado. Y la razón del individuo estará en el sentido de que puede ejercer esa libertad y las organizaciones de la sociedad civil sumarse o no a ese planteamiento. Pero son tres elementos o tres rubros de discusión que hay que tener mucho cuidado para, por ejemplo, hablar de la libertad. La libertad según el individuo, la libertad según la sociedad civil o la libertad según el Estado, ¿no? Y el tema que a mí se me ha hecho muy complejo desde el punto de vista que ha sido lo tradicional es que la libertad y los derechos humanos son siempre la libertad según el propio individuo, según la humanidad, pero es un concepto abstracto, formal, que no aterriza las soluciones a los problemas concretos de los que hablaba Miguel. Comentamos que el tema fundamental era el cuerpo humano. Ya desde el punto de vista filosófico histórico, San Agustín hizo la decisión fundamental cuando decía que el cuerpo era la residencia de la maldad humana y que por lo tanto veníamos al mundo para tratar de redimir y encontrar en el mundo, digamos, divino, la perfección que en el origen, cuando somos lanzados al mundo, carnalmente somos incitamente pecadores. A mí me parece que eso, desde el punto de vista de los derechos humanos, abre la discusión precisamente entre los derechos del alma o los derechos de la conciencia, y entonces todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, todo el mundo tiene derecho a escribir sobre lo que quiera, y los derechos de estirpe corporal, que tiene que ver precisamente con el derecho a la nutrición, con el derecho al deporte y con otros elementos que están vinculados con el cuerpo como tal. Pero como comento, hay que distinguir la libertad según estas perspectivas y encuadrar que en el momento en que estamos viviendo los derechos humanos son un concepto totalmente abstracto, que no tienen concreción con estos otros elementos, porque son los derechos humanos según el capitalismo liberal y según los derechos humanos de la democracia, que han estado siendo impuestos incluso aún en contra de la voluntad de los propios estados. En este momento, déjenme ponerlo de otra forma, nadie podría pensar, digamos, en que está en contra de esta categoría occidental de los derechos humanos, porque inmediatamente va a ser tachado de antidemocrático, lo cual, digamos, ya es otra discusión que quizá valga la pena insistir, ¿no? Pero ese es un poco mi planteamiento, la libertad según qué categoría, desde el individuo, la sociedad civil o el propio Estado. Aquí yo introduciría la cuestión relativa a la diferencia, digamos, entre la norma ética, la norma moral y la norma jurídica, porque hay una interpretación, bueno, esta es desde las coordenadas que yo manejo, hay una interpretación que considera que, digamos, que la ética es el estudio de la moral. Pero a mí me parece que eso, digamos, impide ver la naturaleza práctica de una y de otra. O sea, la ética es tan práctica como la moral. Y no se diga la jurídica, de tal suerte que aquí la diferenciación fundamental me parece que, o yo diría que es esta. Las tres normas, la jurídica, la moral y la ética, regulan las relaciones entre el todo y la parte. En este caso, el todo es un grupo y la parte el individuo. La norma ética privilegia al individuo sobre el grupo y la norma moral privilegia al grupo sobre el individuo. Y entonces, por ejemplo, los derechos humanos es el ejemplo clásico de una norma ética porque privilegia al individuo al margen de cualquier grupo al que sea susceptible de pertenecer. Pero el problema es que, pues, si tú le quitas todos los atributos a un individuo, pues te quedas con el hombre neandertal, ¿no? O sea, te vas para atrás en la escala antropológica porque precisamente el individuo, esos atributos no son gratuitos, sino que son los que lo van constituyendo moralmente, lo van constituyendo como parte de algún grupo determinado. Entonces, y la norma jurídica, pues, es la que evidentemente circunscrita a un estado político determinado, regula las contradicciones entre la ética y la moral, porque, por ejemplo,
pues si por criterio ético un Estado dice, yo abro las fronteras a por derechos humanos, voy a abrir las fronteras a todo inmigrante, porque todos somos, ¿verdad?, ciudadanos del mundo. Es allí, independientemente de si sea de color X, Y o Z, de la religión X, Y o Z, lo que sea, derechos humanos. Bien. Eso evidentemente desde el punto de vista ético está justificado porque se privilegia al individuo respecto de cualquier tipo de grupo, pero desde el punto de vista moral empieza a haber el problema, porque por ejemplo, si ese individuo, por eso es decir, por eso tiene tantos límites, digamos, los derechos humanos, porque en el momento en que ese individuo entra a un Estado y ese individuo pues es musulmán si es musulmán, por ejemplo, pues ya entra en contradicción total con los católicos. En fin, o si ese individuo viene acompañado de legiones de inmigrantes, pues puede poner en riesgo la organización económica del Estado de referencia. Lo que quiero decir es que siempre entre la ética y la moral siempre hay contradicciones, siempre habrá contradicciones, y el que las tiene que regular es la norma jurídica, el derecho, la política. Así es. A mí me parece que no es del todo así, o por lo menos en la tradición moderna ha sido así. Pero el cambiar la perspectiva de la tradición moderna a una, pues como se le llama actualmente, ¿no?, una tradición posmoderna, bueno, no sería una tradición porque es nueva, es novedosa. Pero ¿cuál es posmoderna? Una perspectiva posmoderna que no está basada en la ética como estudio de la moral y que no hay contradicción entre moral y ética, porque esta perspectiva no ve a la ética como nada más como individual y a la moral como social. Ambas, ética y moral, son tanto individual como social, ambas. Desde el momento en que el individuo no es individuo, no somos individuos, bueno, el cuerpo es indiviso, ¿no? No lo podemos dividir, pero mi propia personalidad como individuo, mi yo, como diría Freud, no lo construyo yo solito, no vengo al mundo por generación espontánea, está construido socialmente, ¿sí? Entonces, mi propia ética en esta perspectiva moderna, mi propia ética individual es una construcción social, ¿sí? Interiorizo las normas morales para yo poder decidir individualmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que la ética sería, estamos actualmente, algunos pensadores están equiparando ética con ontología, específicamente para el caso humano, ¿no? La ética es la ontología del hombre. ¿Cuál es el ser del ser humano? El ser del ser humano es un ser construido socialmente, y esa construcción social es una condición de posibilidad de la moral, ¿no? Entonces la ética sería la condición de posibilidad de la moral. La ética igual a libertad, que es la esencia del ser humano, no la razón como se pensaba por allá. No somos animales racionales, somos animales determinables, autodeterminables. Esa es la condición de posibilidad de toda moral, del sentimiento moral. Y eso es muy bonito porque da la posibilidad de toda la gran diversidad de posturas, ¿no? De pensamientos. Sí, diversidad de posturas que desafortunadamente lleva, digamos, a una contradicción al propio concepto de derechos humanos. ¿A qué quiero decir con esto? De que se ha vendido el concepto moderno de derechos humanos como un concepto absoluto, que no tiene ninguna limitante, que puedo trasladarme incluso corporalmente con mi idea de derechos humanos a cualquier parte del mundo. Y lo acabamos de vivir en el país con el tema de la nueva visa que solicita la nación canadiense, ¿no? Déjame hacer un corte, Omar, y nos dejamos con ese tema de la visa. Vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Nos quedamos con el comentario que vas a hacer sobre el caso de la solicitud de visas por parte del gobierno de Canadá a mexicanos. Sí, que según la opinión que todo el mundo puede compartir, es una violación directa a los derechos humanos de libre tránsito. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, digamos, desde el punto de vista individual, es de que tengo derecho absoluto a trasladarme a cualquier parte del mundo sin ningún salvoconducto. Y la verdad es que hay normas, como decías, que están determinadas desde el punto de vista de la participación del individuo en grupos, ya sean grupos étnicos o grupos nacionales. En este caso, creo que Canadá tiene con toda razón posibilidades jurídicas de imponer visado por condiciones ya sea de seguridad nacional o por alguna cuestión de carácter económico, financiero, como sucede en cualquier otra parte del mundo, y eso no quiere decir que Canadá esté actuando mal, porque muchas naciones del mundo piden visa.
Entonces, ese es el tema, digamos, desde el punto de vista de la ética y los derechos humanos, que normalmente hay una carga emotiva muy importante del concepto, ¿no? O sea, hablar de derechos humanos está muy bien, hablar de tortura está muy mal. Entonces, cuando hablas de tortura, te metes en un terreno sumamente complicado. Yo recuerdo la postura, digamos, de un abogado estadounidense, líder de opinión pública, que ha planteado directamente que debe haber autorización jurídica para que en algunos determinados casos los agentes de la ley tengan posibilidad de ejercer, le llaman eufemísticamente presión física moderada, en contra de terroristas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, dicen, es la prevención de la posibilidad misma de un Estado, ¿no? Trátese de Israel, de Alemania, de Francia o de cualquier potencia occidental, digamos, grande. Esto no quiere decir, digamos, que otra vez Alemania o Francia o Estados Unidos o Israel estén actuando mal según el punto de vista ético. Lo que me parece es que están actuando según las coordenadas del Estado, según la razón jurídica estatal, y que evidentemente hay una contraposición con lo que plantea la norma ética. Pero esto no nos debe llevar a pensar que cualquier, digamos, planteamiento o incluso cualquier decisión jurídica que restrinja los derechos desde el punto de vista ético es mala en sí misma. Porque otra vez entramos en el terreno de que cualquier intromisión al cuerpo humano, al individuo, será ilegítima porque la democracia moderna así nos lo ha vendido. Y planteaba, como comentabas, el tema de la visa, porque es un caso que recientemente hemos resentido. Teníamos, digamos, una expectativa de que esto se mantuviera a lo largo del tiempo, pero debemos recordar que precisamente la maleabilidad de las sociedades va determinando rumbos que pueden variar en el tiempo, de tal forma que quizá al rato Canadá ya no requiera el visado a los ciudadanos mexicanos. Todavía se mantiene el visado. Todavía se mantiene y yo creo que en el largo plazo va a haber, digamos, una dinámica de acomodamiento interno en los procesos para que al final Canadá pueda recapacitar su posición. Pero otra vez lo que no podemos hacer es atacar la decisión por ilegítima según la perspectiva de la violación a los derechos humanos, cuando desde la perspectiva política todo el mundo sabe que tiene derecho a votar en un determinado cuerpo político, pero no en otro, ¿no? Desde el punto de vista del asilo político sabe uno que es un derecho que la sociedad que pueda otorgarlo tiene facultad o no, o sea, es totalmente contingente respecto a la decisión del individuo de solicitar y que le sea concedido forzosamente el asilo político. Lo mismo pasa con otros muchos derechos que desafortunadamente ahí sí me parece que hay una franca violación de la ética y que no tiene ninguna razón desde el punto de vista político jurídico, como es el caso reciente de Irán, de que acaban de autorizar una ley para permitir que otra vez los agentes públicos puedan, y la sociedad misma, a la adúltera, ¿no? Apedrearla, porque esa es la sanción que se establece en esta nación. A mí me parece que ahí sí la comunidad internacional tendría que organizarse y exigir que se haga esa contención de una violación francamente que atenta contra cualquier norma ética y que puedes encontrar otras razones, digamos, ejemplares de castigo, menos primitivas, diría yo, ¿no? Aunque también entramos en un terreno, aceptando la que pena, ¿no? Castigo, si la pena puede ser o no. Y también aceptando que hay primitivos y hay civilizados, ¿no? Y desde el punto de vista de quién distingue quién es el primitivo y quién es el civilizado, ¿no? Exacto, que eso nos lleva, digamos, a un tema evidentemente de axiología jurídica, porque tendemos a hacer comparaciones de que esta sociedad moderna es mejor que la otra, ¿no? O sea, según el parámetro de los derechos humanos, vamos a poner un ejemplo, Finlandia es mucho mejor que Cuba, ¿no? Hacemos comparaciones axiológicas, pero lo que dice Miguel es cierto, es la perspectiva del relativismo cultural según la cual no hay posibilidad de medir, ¿no?, el comportamiento ético y moral, porque siempre va mediado por el punto de referencia del que se esté hablando, ¿no? Pero esto, digamos, es también otra discusión que ameritaría plantear qué tanta viabilidad tiene este relativismo, porque lo único que nos lleva es otra vez al punto de inicio. Tengo derecho a opinar y a creer en lo que yo quiera, mientras tanto, digamos, nadie se meta con esta opinión. Y repito, hay otros muchos temas que quisiera seguir abordando desde la perspectiva, como lo has planteado, de esta contradicción que puede haber desde el punto de vista práctico, porque el taxista habla de ética, ¿no? O sea, dice, es que ese doctor no actuó con ética cuando dejó la tijera
en el estómago de su paciente, ¿no? Eso no va con la medicina. Lo mismo que sucede con los propios médicos que tienen la discusión práctica de si están obligados a participar en la ejecución de la pena capital, como se los imponen los códigos jurídicos de sus naciones, cuando todo el mundo sabe que desde el punto de vista ético, hipocrático, está prohibido que un médico practique el aborto. No lo puede hacer por principio hipocrático. Así es. Entonces, esta discusión, digamos, de los problemas tendría que tener una solución según la perspectiva de distinción o de complemento que hay entre ética y moral, y al final la resolución que termina siendo la norma jurídica, que tiene mayor fuerza de obligar que la propia ética y que la moral, ¿no? Sí, y bueno, evidentemente aquí en esta mesa no van a salir, digamos, dictámenes, porque es a lo mejor muchos que nos estén viendo ya estarán diciendo, no, pues ese está a favor del aborto y ese no y tal, pero eso no es cierto, porque eso, de hecho, ¿qué más da, no? ¿Qué más da si esté yo a favor o en contra? Sino lo importante es entender la estructura de las argumentaciones para ver qué tan fundamentada es una, porque luego yo lo que veía tanto a favor, por ejemplo, aborto, a favor o en contra, las dos eran totalmente metafísicas, absurdas y capciosas, eran puros argumentos, digamos, pura ocurrencia o digamos de numérico, es decir, como hay tantos, pues luego, ¿sabes? Son tantos los abortos que hay, pues que hay que permitirlos. Bueno, sí, pero también hay muchas otras cosas que no por su cantidad porque está implicadas otro tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Sí, y yo, Ismael, quisiera comentar brevemente, ¿no?, a manera de exposición, el tema de la tortura como tal, porque me parece que es fundamental para insistir que son problemas inherentes al ser humano, no son problemas como tradicionalmente se ha visto como si estuvieran fuera, como si fuera la maldad allá por algún cajón, y entonces algunos seres humanos se comportan según ese parámetro y por lo tanto debemos verlos a distancia, ¿no?, cuando en realidad el problema fundamental es acercarnos a los problemas y distinguir cuál es la perspectiva digamos filosófica y política fundamental para hacer creíbles las acciones que ya tenemos como cosa concreta, ¿no? Porque aparte todas las naciones modernas y las que, como dice Miguel, no son según el parámetro capitalista, no tan modernas, practican la tortura. Lo reconoce Amnistía Internacional, lo reconoce cualquier organización de derechos humanos y las propias comisiones u ombudsman interiores a cada estado, ¿no? De que las naciones, digamos, de avanzada, modernas, son las que más practican la tortura, llámese Israel y Estados Unidos. Bueno, ¿qué quiere decir y con Francia, el caso de la película de Pontecorvo sobre Argelia, la guerra de Argel? Sí, claro. Que trata precisamente sobre la tortura a los argelinos en el periodo de la Revolución de la Libertad. Y tortura es el hacinamiento que hay de los migrantes también en Francia, ¿no? Entonces es un tipo de tortura. No, pero no, ese ya es abrir demasiado el concepto. Pero bueno, sobre la propuesta del abogado que les comentaba, Alan Dershowitz, es judío, ¿no?, abogado norteamericano, ¿no? Entonces, él tiene un libro donde dice básicamente, debemos discutir si debe haber autorización o no para que los agentes de la ley practiquen tortura en determinados casos excepcionales y urgentes. Ese es su planteamiento. Entonces dice, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que va a suceder es de que el agente de ley va a acudir directamente a un juez, y aquí debemos recordar que el americano normalmente confía mucho en la figura judicial porque es la que representa la garantía de sus derechos. Entonces acude al juez para que le extienda una warranty, una garantía. Esta garantía, digamos, va a ser el instrumento jurídico que le va a permitir a la agente de ley tener autorización para ejercer los actos de tortura o de presión física moderada, como incluso ya lo autorizó la Suprema Corte de Justicia en Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está atrás de esto? De entrada, el conflicto, digamos, inherente entre los individuos desde el punto de vista éticos, llámense musulmanes o, de cualquier otra nación que no sea la israelí, y la propia supervivencia, según los israelíes, de su Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente ha habido esas autorizaciones, que la nación ha dado las autorizaciones para que estos agentes de ley puedan practicar presión física moderada, y en algunos casos se ha documentado que han prevenido ciertos ataques a la población civil, y por lo tanto, cuando se enjuicia a los agentes de ley, el juez ha resuelto una excluyente responsabilidad por haber actuado bajo un supuesto de necesidad y de extrema urgencia. Entonces, este problema fundamental
que parece, digamos, muy escabroso o que políticamente Sí, es pero incorrecto. todos lo son, ¿no? Todo mundo, Todos, si los digamos, llevas a límites, lo son. hacen eso, y en última instancia lo que nos lleva es al conflicto fundamental que comentábamos entre cuerpos. El cuerpo, digamos, individual, contra otro cuerpo individual, como sucede con la legítima defensa. Entonces todo el mundo razona que la legítima defensa es justa porque lo que está en juego es mi propia supervivencia como cuerpo. Entonces lo mismo pasa con Israel, cuando Israel plantea su propia supervivencia y puede arrogar, ¿no?, una facultad para sus agentes de ley en términos de una prevención de un ataque terrorista. Y lo mismo, como dices, han hecho diversas naciones. Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo funciona el sistema jurídico o la norma jurídica en particular para poder autorizar o no estos planteamientos que se están realizando. Y yo te comento, si esto en este momento lo discutimos aquí en México, inmediatamente empezará el principal argumento, que es una violación directa a los derechos humanos, de dignidad y de seguridad jurídica según la normativa constitucional y según la normativa internacional, que prohíbe cualquier trato cruel, denigrante o discriminatorio contra los seres humanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México ya hubo despenalización del aborto, ¿no? Y también está ya la de la ley de la eutanasia. Está en discusión, de hecho, está en parte discusión, de los todavía no sé. dictámenes, ¿no?, en que quizá la próxima legislatura ya tenga que positivizar, ¿no?, o sea, llevar a una vigencia esta ley que permita tener lo que se ha denominado coloquialmente como la ortotanasia también, es decir, la correcta muerte o la eutanasia en términos generales. Sí, y aquí hay una contradicción filosófica fundamental, o sea, la muerte no puede ser buena, según entiendo, ¿no?, porque toda muerte es un proceso natural y en este sentido habría que hablar más bien del fallecimiento como una categoría distinta de la muerte. La muerte es biológica, pero el fallecimiento sí es una categoría humana, ¿no? Entonces, ¿qué distinción hay tan fundamental entre poder acabar con el cuerpo, ¿no?, porque el cuerpo puede ser pensado como un cuerpo sin vida, y aquí volvemos al tema fundamental de lo que planteaba la separación de cuerpo y alma, o bien hablar de que pueda haber conciencias, ¿no? Bueno, vidas. pero ahí aceptando esa distinción, alma-cuerpo. Claro, pero repito, es algo que desde tradicionalmente... mi punto de vista es inadmisible, pero sigue siendo latente, Ismael, porque... Es el dualismo que permite pensar que alguien es dueño de su cuerpo, pero ese argumento, por ejemplo, que es utilizado por los feministas, pero puede ser utilizado por quien sea, que es dueño de su cuerpo, implica que hay un alma, ¿verdad?, que es la que ostenta la titularidad de ese cuerpo. Digamos, está en San Agustín y después en Descartes, pero desde un punto de vista materialista es inadmisible, porque no hay alma que sea dueña del cuerpo, sino que más bien yo soy mi cuerpo, no soy dueño de mi cuerpo, yo soy él. Por tanto, cualquier cosa que le haga a mi cuerpo, me la estoy haciendo a mí mismo, no puedes separarlo. Así es, y bueno, plantear la distinción así, lo que viene a continuación es un tema ya muy proyectado al futuro, que es ¿De quién? ¿Te refieres de esta distinción, digamos, entre cuerpo y alma, y aceptando que haya o no una decisión entre el mismo, que es precisamente la biogenética como el campo también fundamental ético de la proyección hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la sensación actual, digamos, en términos éticos y en términos jurídicos, es de que se nos va a escapar o va a salir fuera de control la bioética y la biogenética en general. ¿A qué me refiero? Jurídicamente ya está incluso a nivel federal reconocido que no podemos tratar genéticamente con el cuerpo humano. Con los demás organismos sí. Pero entonces aquí lo que me parece contradictorio es ¿por qué rechazar la posibilidad de que trates genéticamente con el cuerpo humano si lo que estamos discutiendo es o el cuerpo humano es lo que determina la naturaleza del hombre o está más allá de esta naturaleza? Entonces la ley lo que dice primero es de que el cuerpo humano no puede ser tratado como una categoría de análisis genético, porque lo que estaría es en riesgo, digamos, la propia viabilidad del ser humano. No sé si me explico. Entonces, parece ser, repito, que las cosas están saliendo de control, ¿no? Es un proceso de biologización del ser humano que nos da terror, porque al rato lo que va a pasar es de que podemos segmentar el cuerpo de tal forma que pueda, si así lo convienen dos individuos, trasladar un hígado hacia otro cuerpo, ¿no? Y eso se llama técnicamente un trasplante, que ya está... Pero ya tienen lugar. Ya tienen lugar desde el punto de vista, repito, en que la biogenética va a permitir, como lo ha permitido, hacer trasplantes de caras, trasplantes de hígados o trasplante de cualquier otro cuerpo. Vamos a hacer otro corte y nos quedamos con este tema.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Omar Sánchez y con Miguel Morales, ambos de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre un tema que, como ya lo podrán haber advertido, complejísimo, está lleno de es como un poliedro que tiene muchísimas perspectivas, y que el problema es siempre agotar ese problema en una de ellas, porque eclipsa el resto de las perspectivas. Y lo que comentábamos en el corte es que atendiendo a al dibujo que hice de las tres tipos de normas involucradas, norma ética, norma moral y norma jurídica, estábamos comentando que prácticamente es imposible ponerse de acuerdo en términos éticos o morales, y siempre es la fuerza política la que lleva la que termina llevando adelante una u otra posición, ¿no? Así que sí, pero los debates no dejan de estar cerrados y no dejan de ser, no dejan digamos, de estar abiertos, perdón. Abiertos. En un momento se cierran cuando hay una decisión, pero precisamente una ley o una la ley digamos la ley llevada a puesta, digamos, en el escenario por algún político como propuesta, que luego se pueda materializar como ley, esta podrá ser reformada. Entonces, el juego, digamos, dialéctico de la relación entre derecho y política es sumamente interesante, porque la una es razón de la otra y todas, digamos, encuentran su mediación con la Constitución, que es la que encamina esta, digamos, armazón entre derecho y política, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que comentábamos de cómo un poco la bioética, digamos, ha entrado en el terreno de la discusión, precisamente porque lo que encontramos es en riesgo desde el punto de vista psicológico, porque incluso científicamente yo no he encontrado argumentos de que esto esté verdaderamente en riesgo, de que los avances genéticos en algún momento nos llevarán al desastre humano, ¿no? Porque ha habido un proceso de biologización del hombre, es decir, el genoma humano, que tanto se vendió como el proyecto que puede rescatar y evitar las enfermedades del pueblo mexicano, encierra una paradoja, que es que al rato precisamente haya mecanismos eugenésicos que permitan seleccionar a unos seres biológicamente más viables frente a otros, ¿no? Cosa que ya en algún sentido ha venido ocurriendo en algunas cuestiones fílmicas, ¿no? Recuerdo Gattaca, ¿no? Donde se ve este planteamiento. Y el otro tema, digamos, de la bioética que a mí me parece fundamental es la relación, digamos, que guarda el animal con el hombre, ¿no? Y entonces aquí lo que ha habido jurídicamente es un reconocimiento de el proceso de antropologización de los animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que derechos de los animales. Actualmente incluso las normas jurídicas en el Distrito Federal reconocen a través de la Ley de Animales que nosotros tenemos obligación de tratar dignamente a los animales, y si vamos a provocarles algún sufrimiento, que sea el menor y con el menor daño. Entonces, este planteamiento, digamos, era bastante poco probable hasta hace algunos años, pero como estamos inscritos en estas coordenadas de darles derechos a los animales, en España ha llevado incluso a plantear un proyecto sumamente interesante, no por la propuesta en sí, sino porque causa, digamos, cierto asombro, darle derechos a los simios superiores, ¿no? Que el proyecto Gran Simio, de hecho pueden visitar la página www.proyectoGranSimio.org, y ahí el fundamento es de que, dado que nos parecemos en el 98% genéticamente a los simios superiores, por lo tanto ellos deberían tener derechos, ¿no? Y en el zoológico te miran a los ojos. Entonces, insisto en que los temas, digamos, más allá de las opiniones, tienen unas razones éticas y morales atrás, que son las que están dirigiendo esencialmente el debate, y que como cualquier persona, no necesariamente los que nos dedicamos al análisis de la ética y los derechos humanos, tenemos obligación de descubrir para, evidentemente, encontrar las razones éticas o morales que están atrás de una decisión, ¿no? Las razones de lo del proyecto, por ejemplo, en España, a mí me parece que está clarísimo. Es el hecho de que como la distinción entre izquierda y derecha en Europa occidental se desmoronó, caída de la Unión Soviética, realmente socialdemocracia y democracia cristiana realmente no hay ninguna diferencia entre sus programas económicos. Básicamente los dos proponen lo mismo. Entonces, a mí me parece que la socialdemocracia europea lo que está haciendo es desesperadamente buscar cómo diferenciarse de lo que supuestamente es la derecha ahora, el Partido Popular en este caso. Y entonces le abren la puerta a cualquier alternativa que, por más estrafalaria que suene, cuanto más estrafalaria mejor, porque entonces ellos argumentan que es
lo defenderán como algo libertario, ¿verdad? Como progresista. Algo progresista de una emancipación, pero lo que yo estoy viendo, no sé si ustedes qué pensarán, pero me parece que hay una tendencia muy acusada de posguerra, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, consistente, sobre todo llevado de la mano de aquellos que ya perdieron las coordenadas, digamos, de la izquierda real socialista, ¿verdad? Que es este progresismo que tiene un horizonte anarquista, me parece, en donde se presentan como radicales, ¿verdad? Bueno, creo que los socialdemócratas, ahora que mencioné el Partido Socialdemócrata, ellos hablan como de radicales libres, una cosa así. O hablar de la política fuera de la política, ¿no? Ese fue un poco también lo que estuvieron vendiendo. No se trata, digamos, de un partido político más, se trata de un proceso de ciudadanización, ¿no? Lo cual habla, eso, digamos... bueno, en fin, otra ocurrencia que se la pasan con ocurrencia tras ocurrencia, pero lo que yo quería decir es que me parece que esta tendencia que veo es, lo que están tratando es con esta idea de la liberación o de la emancipación, lo que están tratando es de desestructurar, digamos, digamos, los cimientos de sociales, porque piensan, por ejemplo, el tema de la familia. La gente piensa que la familia piensan que es una cuestión de la Iglesia Católica, cuando es un absurdo absoluto, porque familias había en los persas, en los mayas, en fin, en todos lados ha habido familia, o sea, que no es un invento de la Iglesia Católica, en absoluto, ¿verdad? Familia es manada humana. Claro, ¿no? Digo, en términos así muy crudos, muy sociológicos. Es procreación, ¿no? Es posibilidad de la reproducción de la especie humana. Y siempre hay hombre y mujer en la familia. Y esto no lo dice la Iglesia, lo dice cualquier antropólogo clásico, ¿verdad? Livistros, de ahí las relaciones elementales de parentesco, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Pero entonces, estas posiciones, digamos, indoctas, progresistas, europeas, lo que están llevando es como quieren desestructurar todo, pero lo que están haciendo es ir hacia estados antropológicos anteriores. Sí, claro, no hay un avance. Ya no hay nada, con tal de emanciparse, ¿verdad? Ahora dices, ¿emanciparte de qué? Sí. ¿Y emanciparte para qué? Romper, digamos, con el modelo de la familia monárquica, ¿no? Porque, aparte el planteamiento es muy interesante, porque el papá es como el gran rey, digamos, del imperio, ¿no? Y todos los demás son sus súbditos. Entonces, un planteamiento desde este punto de vista progresista sería terminar con este estigma del papá como el gran, digamos, dictador de la familia, y por lo tanto, la familia como el punto, digamos, de rompimiento, de afirmación al final del individuo y de sus categorías liberales, ¿no? Lo cual, como dices, es una aberración, porque lo que está en juego de entrada, comento, es la supervivencia de la propia especie en términos biológicos. O sea, no estamos hablando de un invento desde el punto de vista de la Iglesia o de derechas o de izquierdas, sino en sí mismo lo que tiene como fundamento a la familia es la propia reproducción humana, ¿no? Y fenómenos interesantes desde el punto de vista de la contracepción están también ayudando a germinar este digamos, rompimiento de la familia, porque en la medida de lo posible el matrimonio ahora es entendido como el conjunto de dos elementos, de dos átomos, ¿no? Que concurren con una finalidad que la que está en última instancia es la procreación, pero la que se ponen por delante es el conjunto de intereses para gozar de una buena vida, o bien lo que ha llamado últimamente tener una buena calidad de vida, que es un concepto, digamos, que cualquier progresista debe manejar, porque lo contrario está fuera de discusión, ¿no? O el concepto tradicional de sobrellevar las cargas de la vida, ¿no? Porque aparte los hijos, desde esta perspectiva, representan un enorme carga al individuo, ¿no? Cuando lo comentaba Miguel al inicio, si vamos a pensar bien las cosas, hay un complemento entre individuo y sociedad, y por lo tanto soy individuo en la medida en que socializo, claro, mis expectativas, y le doy sentido a mi vida trascendiendo la sociedad, que era un planteamiento ya aristotélico y hegeliano importante, y que muchos atacarán porque otra vez está en contra de las posibilidades del individuo de decidir su propia vida sin ningún obstáculo o injerencia externa. Yo lo que veo es, lo que está detrás de esta tendencia, que, a ver, no sé si fui claro, es, digamos, lo que podríamos llamar como el armonismo infantil. Es decir, porque otra vez seguramente quien me ve ha de decir, hombre, ese está a favor de la familia, seguro es de derecha, ¿verdad? Seguramente, pero evidentemente que no, que a mí qué más me da, ¿eh? Debes tener 15 hijos. Sí, seguramente va a la iglesia todos los domingos y tal, pero no tiene nada que ver con eso, sino con la crítica a estas, digamos, nuevas ideologías. Me parece que son de los últimos 30, 40 años, que tienen un fondo anarquista, pero también un fondo armonista, ilusorio, diría yo. Es decir, que
Es decir, los hijos son un problema, bueno, pues no los tengas, aborda todo lo que quieras. La familia es un problema, bueno, pues las familias se disuelven. La guerra no la guerra, bueno, pues que no haya guerra, ¿no? Paz absoluta. Todo es resolverlo de tal suerte que ya los individuos, digamos que están organizados para ser como individuos que solamente les interesa estar feliz, tener calidad de vida y vivir una vida armónica. Y eso es lo que yo estoy impugnando, no defendiendo a la Iglesia Católica, sino impugnando estas ideologías que están produciendo, me parece, o que quieren producir simplemente sujetos que son consumidores satisfechos, que buscan ser felices, disfrutar del aquí y el ahora, como les encanta decir, y aparte cuando son medio intelectuales dicen, claro, porque como dice Heidegger, el aquí y el ahora, pero ese es el hic et nunc latino, ese es viejísimo, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo recuerdo una película la vi hace poco de Woody Allen, se llama El Dormilón, que en algún momento es un poco, se excede en la comicidad y es un poco boba, pero es la toma de posición de Woody Allen respecto a las películas futuristas. Entonces es también un tipo que muere en el 73, pero lo congelan y lo resucitan en el 2050, y lo resucita un laboratorio. Supuestamente en ese 2050 viven en una dictadura totalitaria. Entonces, ese laboratorio dice, tenemos que buscar a alguien que esté fuera de esta civilización para que nos pueda salvar. Y entonces la salida fue despertar al dormilón, que es Woody Allen, ¿no? Resucitarlo, ¿no? Resucitarlo, entonces lo resucitan, lo sacan del congelador y ya. Entonces lo empiezan a adoctrinar para que, en efecto, libere de esa dictadura que nunca la nombran, pero dicen que es una dictadura. Es como 1984 de Orwell, ¿no? Uh-huh. Entonces, Woody Allen... en fin, ya están en 2050 y se cree la idea de que tiene que liberar y entonces tiene que descubrir un plan o algo así, pero de repente, aquí esto está conectado con lo que quiere decir. De repente lo atrapan, digamos, los órganos de seguridad del Estado, lo atrapan y se lo llevan y lo vuelven a indoctrinar en el esquema de esa sociedad, en el esquema totalitario de 2050. Entonces lo someten, le ponen los nodos y lo someten a un proceso de conductista para poderlo, ¿no? Bien. Y entonces después del proceso lo meten a prueba. ¿Y en qué consiste la prueba? En una parodia de un certamen de belleza. Entonces tienes a 4 chicas y a Woody Allen. Entonces la prueba de fuego para ver si esta persona ya está normalizada y ya puede estar dentro de la sociedad es meterlo en un certamen de belleza. Y entonces le preguntan a Woody Allen, bueno, al personaje, ¿qué harías tú si ganaras el certamen de belleza? Y entonces él diría, bueno, yo estoy a favor de la paz. No, claro, yo lucharía porque en todo el mundo los derechos humanos fueran efectivos para todos, independientemente de cualquier tipo de religión, clase. Raza. Bien, entonces dicen, perfecto, ya está listo. Esa es la clave, porque dice, bien, ya está listo, sácalo, ya no va a ser un problema. Entonces lo que está diciendo ahí es que la sociedad lo que quiere son individuos, ¿verdad?, no críticos, pero que piensan que el mundo, ¿verdad?, que el mundo está bien, que el mundo es armonioso, diferentes porque el mundo ya gira solito, que el mundo, pero que gira porque es armonioso. Y entonces basta con que yo pues tenga buena voluntad, ¿verdad?, que lo piense y se hará realidad, ¿no? Y que tolere todo lo que vea a mi alcance, ¿verdad? Y entonces que cualquier opinión valga, y ese es lo que yo estoy impugnando. Así es. No tanto defender a la Iglesia Católica o estar a favor o en contra del aborto. Y como comentas, poner los problemas, ¿no? Tomar una perspectiva ya crítica, donde la crítica significa discernimiento de todos sus elementos, porque otra vez comentaba al inicio que nos da un temor terrible plantear estos temas, ¿no? Y yo lo hago no porque sea a favor, evidentemente, de la tortura, de hecho soy uno de los primeros críticos de ella, pero me parece que el tema como hecho, ahí está. Sí, ¿cómo lo Israel practica tortura, Estados Unidos practica tortura, ¿qué hacemos México con eso? practica tortura. No es un tema ajeno, es un tema interior a los cuerpos individuales y al cuerpo social mismo. Entonces, si nos es parte, digamos, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo directamente y no evadirlo como tradicionalmente hemos hecho. Y las formas de evasión a mí me parecen bastante interesantes, porque este armonismo lo que hace es precisamente... Pero es la posición liberal. La posición liberal socialdemócrata. Cuando digo de socialdemócrata, digo demócrata cristiano, socialdemócrata. Es la posición liberal, que es cada quien lo suyo. Por ejemplo, la religión es algo privado. Error, no es cierto, no es algo privado. Ayer lo vimos, ayer tuvimos el pastor boliviano. que
tuvo una revelación divina e iba a secuestrar un avión. Tú no puedes decir que ese hombre reserve para la vida privada las cuestiones religiosas porque pueden afectar a la comunidad. Porque Entonces, son trascendentes. Son trascendentes. Entonces la posición liberal, que es la que dice cada quien lo suyo, la religión es una cosa privada, la espiritualidad es una cosa, pues no sirve para nada, porque los problemas fundamentales tienes que tú tomar partido. Pero es que ese es un liberalismo individualista, claro, ¿no? Que piensa que le deja a la autonomía de la voluntad al interior del individuo. La religión es una cuestión de gusto propio, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pues no es cierto, ¿no? Como soy un ser social, todo lo que yo haga y piense, siempre y cuando esté inserto en la sociedad, si me voy de ermitaño, pues ya no funciona así. Sí, y todo lo que haga y piense tiene un impacto social, ¿no? Así como hay un impacto ambiental, hay un impacto en mi medio ambiente social todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería, no? Esa sería, no sé, la angustia, el planteamiento que a mí me quedaría. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la condición de posibilidad de que puedan haber posturas contrarias y que en el momento en que esas posturas contrarias choquen, que se busque la solución, tal vez política, tal vez de otra forma, pero para el caso concreto? Pero para que eso pueda suceder, no puedo optar por una opción y destruir a la otra, eliminar a la otra. Las incluyo a las dos y ya una vez incluidas, pues ya será cuestión de ver qué sucede en el caso concreto, de momento a momento, cómo se soluciona, ¿no? Sí. Me parece que eso sería la ética, las dos posturas sería la moral y la solución en el caso concreto ya la da el derecho. Claro, cierra la pinza. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, nos queda más o menos un minuto. No sé si quisieran hacer algún comentario final. Pues yo al final te agradezco, Ismael, la invitación que me has hecho, también haber compartido con Miguel esta experiencia ha sido muy importante para mí. Comentaba poner los temas independientemente de las posiciones ideológicas que podamos tener, enfrentarlos allá afuera, independientemente de lo que hemos estado hablando. Sigue habiendo tortura, sigue habiendo genocidio, sigue habiendo pena de muerte, sigue habiendo abortos, o sea, las cosas se dan independientemente de las opiniones que podamos tener, y un poco el programa lo que ha tenido como objetivo es tratar, ¿no?, en la medida de lo posible, de clarificar toda esta nebulosa o todo este mar de opiniones que a veces se muestra tan inabarcable, y ante lo inabarcable, pues decir que es un tema complejo y por lo tanto no le entro, ¿no? Creo que es lo que tenemos de desterrar de entrada. Miguel, gracias. Un comentario final. Muchas gracias por la invitación. Es algo muy nutrido, me llevo más de lo que puedo dejar y me uno a la opinión de Omar, ¿no? Lo importante no es tapar el sol con un dedo y decir, es que hay derechos humanos y a ver cómo se soluciona. No, ahí están los problemas y los problemas contradicen que existan los derechos humanos. Los derechos humanos nada más existen en mi idea. ¿Cómo los llevo a la realidad? Solucionando problemas, ¿no? Claro, muchas gracias. Y bueno, pues ya les dije que lo advertí desde el inicio, íbamos a entrar en campo minado, no sé cómo salimos, no sé si piensen que aquí estamos de izquierda a derecha, no tiene nada que ver con eso, sino como dice Omar, mirar las cosas de frente y agarrarlas y tratar de entender qué es lo que está pasando lo más rigurosamente posible. Nos vemos la próxima, hasta pronto.